Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. Un programa que, como tú sabes, es de temas médicos con especialistas invitados con gran reconocimiento y prestigio académico aquí en nuestro estado, en nuestro país y fuera de él. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa que es llevado hasta tu hogar, hasta tu oficina a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos un tema extraordinario: hiperandrogenismo. Y nuestro invitado lo voy a presentar después de ver la cápsula. Así que acompáñanos, por favor, en este programa. Vamos a ver toda la información en esta cápsula de manera general y regresamos para presentarte a nuestro invitado. Volvemos. El androgenismo o hiperandrogenismo es un trastorno caracterizado por una presencia excesiva de andrógenos en la mujer. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas, testosterona, androsterona y androstendiona. Al presentarse en exceso en la mujer, provoca el desarrollo de ciertas características masculinas o cambios corporales, como el aumento del vello, alopecia, acné o seborrea, trastornos en el ciclo menstrual, eliminación de la ovulación, voz grave, entre otros. Las principales causas de este trastorno son el síndrome de ovarios poliquísticos, un mal funcionamiento de la glándula suprarrenal, la carencia de una enzima durante el embarazo o la administración de algunos fármacos. No existe una forma correcta para prevenirlo, pero sí es importante mantener una vida sana en relación a la alimentación y el ejercicio, aparte de revisarse de forma regular el peso, niveles de glucosa y lípidos, para así prevenir complicaciones en el futuro. Ya estamos aquí de regreso en su programa y bueno, ya vimos la cápsula de este tema tan interesante. ¿Usted sabía qué es el hiperandrogenismo? Bueno, pues ya vio en la cápsula que es un tema muy común y nuestro invitado es el doctor Miguel Ángel Bedoya Osorio. Es un especialista en ginecología y obstetricia con unas subespecialidades o especialidades que le llamamos nosotros médicos una alta especialidad en biología de la reproducción. Pero qué mejor que él nos cuente todo su currículum, su trayectoria, para poder escucharlo de su viva voz. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Martín. Pues gracias. Muy agradecido, obviamente, por la invitación, la consideración y pues platicarles un poco lo que nosotros hacemos. Sí. Somos médicos formados primariamente aquí en la Universidad Michoacana. Orgullosamente, ¿no? Orgullosamente. Somos maravillosos, somos morelianos sí. Y formados aquí también en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nuestra formación del internado la hicimos en otrora, una plaza que existía en Monterrey, Nuevo León. Ajá. Y después nos regresamos a la entidad a hacer el servicio social por acá. ¿En qué parte hiciste el servicio? Me tocó en Tarímbaro, cerquita. No, bueno. Entonces eras de los privilegiados, ¿no? De los mejores pues promedios. Que hubo facilidad, la verdad que sí. Promedios, definitivamente. Sí, nos fue bien académicamente, nos pudimos acomodar cerca. Y ya posterior a eso, en ese mismo año, mientras presentábamos el servicio social, ya sabes, el examen nacional de la especialidad, ¿no? ¿Y cómo te fue a la primera? Bien, bendito sea Dios, a la primera. Perfecto. Nos fuimos. Perfecto. Una vez que aprobamos el examen, en lo particular, mi padre también es ginecobstetra. Muy bien. Entonces yo tenía esa ilusión, pues, tú sabes, como tu padre siempre tienes esa figura de héroe. Ajá. De seguir sus pasos. Me gustó su formación y me fui exactamente al mismo hospital donde estuvo él, un hospital avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, que es el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos. Del ISSSTE. Del ISSSTE, exactamente. Sí. Es un hospital, anteriormente, tú sabes, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre era el que concentraba ginecobste, se descentralizó, sí. Y entonces la mayor carga, se puede decir, iba ubicada hacia ese hospital en ginecobste. Ajá.
Y por la cuestión de mi padre decidí enlistarme ahí. Nos fue muy bien, bendito sea Dios. ¿Cuántos años? ¿3? Estuvimos 4 años. 4 años. 4 años, fuimos jefes de residentes, fuimos, digamos, como impulsores, tanto de un manual que se realizó ahí, múltiples concursos, ganamos un premio nacional de investigación del ISSSTE en ese entonces y posteriormente nos dieron la mención honorífica ya en la, digamos, en la recepción de los documentos. Al salir de la residencia, sí. Una vez que estuvimos nosotros en esa formación, pues nos surge la inquietud, lo que es relacionado con la reproducción, la fertilidad, pero sobre todo también lo de ginecología endocrina, que es lo que va muy relacionado con este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y ahí también ocupamos la plaza de subjefe de residentes y después de eso regresamos a la ciudad de Morelia, que es donde estamos laborando actualmente ya desde hace 5 años. No, pues estás prácticamente recién horneado. Sí, pues recién horneado. Joven, sí, la verdad que sí. Y de ahí ya pues estamos ocupando ahorita puestos como de profesor de ginecología obstetricia en la Universidad Michoacana. Me decías, ¿no? Sí, es correcto. De Medicina. En la Facultad de Medicina, pero también en la Facultad de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. Perfecto. Entonces, digamos que eso de la docencia y la academia sí nos gusta bastante. Y ¿trabajas en alguna institución pública? Estuve trabajando un tiempo en el Hospital Civil de Morelia, estuve 1 año ahí. Y posterior a eso me cambié a una institución que es no pública, no privada, sino como de asistencia social de mucho abolengo en la ciudad de Morelia, como es el Hospital de Nuestra Señora de la Salud. Ahí se recibe gente pues también de escasos recursos. Es un hospital que está financiado mitad por la iglesia y mitad por la iniciativa privada. Y finalmente pues digamos que son condescendientes en ese tema económico y pues tenemos un volumen nada despreciable de pacientes que pues bueno, no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero no desentona nada con lo que hay en las instituciones. Sí, claro. Entonces finalmente eso ha sido como la praxis, obviamente el consultorio. Y ahora estamos metidos un poquito también más en la cuestión del Colegio Michoacano. Recientemente ya nos invitaron a participar en el Congreso Regional. Y acabamos de enlistarnos también como parte de la mesa directiva de la Asociación Michoacana para el Estudio del Climaterio. Me decías. Es correcto. Pues bueno, un currículum muy interesante que yo les decía al inicio, como tú escuchaste, que eres un invitado de un gran prestigio nacional e internacional, de hecho, porque te conozco. Y el tema de hoy, Miguel Ángel, hiperandrogenismo, ¿qué tan frecuente es? Pues fíjate que es un tema muy interesante porque un dato contundente tendría que ser que tanto las mujeres turcas como las mexicanas son las mujeres más que mayor prevalencia tienen hiperandrogenismo. Entonces, pues eso nos hace una población, digo, totalmente susceptible y totalmente en el entendido de su estudio. Y por supuesto, pues el impacto que ello tiene, ¿no? Sí, claro. Porque no solamente es la cuestión fenotípica, la física, el hábitus exterior, sino que también nos encontramos que esos datos, aunque terminan siendo un espejo de lo que ocurre al interior, en el interior de la paciente aumentan su riesgo cardiovascular, aumentan su riesgo de tener neoplasias, cánceres, y no solamente eso, sino acortan su vida. Entonces, claro que es muy interesante. Hiperandrogenismo lo definimos como una elevación de las hormonas masculinas en las mujeres, de una elevación anormalmente alta, ¿no? Y que esto lo vamos a ver nosotros también demarcado, no solamente por la cuestión fenotípica, sino muchas veces nada más es el laboratorio el que nos encausa. Así es. Y generalmente la paciente pues corre, ¿no? Tú bien lo sabes, digo, tú eres máster en esta situación, a la depilación, al dermatólogo, a la cremita. Y sin pues, saber que es parte, nada más un signo de todo un síndrome. Problema. Claro, Sí, el síndrome de hiperandrogenismo, que como te puedo decir, pues en México es súper prevalente, y no solamente la prevalencia, sino el impacto directo que da en la calidad de vida y la cantidad de vida de las mujeres mexicanas. Pero y fíjate que comentas algo muy importante, que a veces se toma como algo normal. Tengo esta característica en mi cuerpo porque mi mamá es así, mi abuela es así, y bueno, pues eso es normal, pero a lo mejor la mamá y la abuela nunca se han diagnosticado, nunca han acudido con el especialista, y ellas piensan que es normal. Y bueno, pues el tema del día de hoy da para mucho. Ojalá que la gente que está viendo nuestro programa pues
todas las preguntas que quiera hacer, nos pueda llamar. Estamos presentes, están apareciendo los teléfonos a donde se puede comunicar para que le haga las preguntas a nuestro invitado. Pero algo muy importante también, que estamos presentes, Miguel Ángel, en todas las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Instagram, Facebook, estamos ahí, YouTube, para que puedan mandar mensajes, porque usted va a poderle preguntar a nuestro invitado sobre este tema. Y bueno, ¿alguna etapa en especial en donde se pueda presentar más frecuentemente este trastorno, este síndrome? ¿O es cuando lo diagnosticas realmente? No, en realidad está prevalente en todas las etapas de la vida, ¿no? Pero en donde quizá pueda pasar como camuflado, es sobre todo en la pubertad, en esa transición, ¿no? Que tiene la mujer del paso de la vida no reproductiva a la vida reproductiva. Y pues viene esta terminología cotidiana de, es que estás muy puberto, ¿no? Andas con las hormonas a todo lo que da. Y obviamente eso también da una característica difícil en cuestión de su diagnóstico y su abordaje. Pero generalmente en donde más lo vemos, Martín, es en la paciente que ya está buscando o embarazarse o verse mejor, ¿no? Entonces que eso ya es por ahí de la etapa de los 20, 30 años, que es cuando ya les empieza a impactar un poquito más en la apariencia e interesarse. Y al final del día, pues llegan por una cuestión completamente paralela. Ya nosotros las encauzamos, jerarquizamos el problema y finalmente es que terminamos dándole la prioridad a cada cosita. Y esto, como yo siempre lo he dicho, el problema del hiperandrogenismo es que muchas de las veces no es curable, solo controlable. Solo se controla. Exacto. Y eso es muy importante que lo sepan. ¿Y alguna otra situación en especial que de manera general podamos saber del hiperandrogenismo? Es, por ejemplo, nos decías que desarrolla algunas alteraciones cardiológicas también. Sí, está ampliamente asociado con prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes formalmente, índices más elevados respecto a la hipertensión arterial sistémica y, por supuesto, algunos eventos relacionados con elevación del perfil de lípidos, ¿no? Que tú sabes que eso genera por sí solo ya un riesgo cardiovascular, la obesidad. La obesidad, que es un problema, digo, México desafortunadamente es uno de los países ápice en este sentido en específico. Y pues bueno, tenemos mucha tela donde cortar. Yo creo que aquí esto es ya irlo deshebrando individualmente y con mucho gusto te contaré cómo se hace. Vamos a platicar de eso en nuestro programa, Miguel Ángel, y gracias nuevamente por acompañarnos. Sé de lo apretado de tu agenda y de tu trabajo y que te agradezco que estés aquí. Y te voy a pedir que nos acompañes a la otra parte del estudio para continuar con esta plática, y usted que nos está viendo, por favor acompáñenos también para seguir platicando acerca de este tema con el doctor Miguel Ángel Bedoya Osorio, pero además que usted sepa que tiene un problema, si es que tiene estas características, que lo puedan tipificar o diagnosticar con este problema de salud y que se puede controlar, pero hay que atenderse con especialistas certificados y que sean los adecuados para poder estar bien atendidos y diagnosticados. Vamos a la otra parte del estudio, Miguel. Pásale, por favor. Con tu permiso. Gracias. Sí. Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, y como ya platicamos en el primer bloque de nuestro programa, si usted acaba de sintonizarnos, yo le quiero decir que no se pierda este primer bloque que platicamos de manera general con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Bedoya Osorio, sobre el tema hiperandrogenismo. Pero usted lo puede ver a través de las plataformas de redes sociales, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, lo pueden buscar, YouTube, Instagram, Facebook, y ahí puede retomar el tema desde el inicio, porque es muy importante que usted conozca a nuestro invitado, que es un gran especialista en prestigio académico, estatal, nacional e internacional. Y bueno, Miguel Ángel, el tema de hiperandrogenismo, ya nos dijiste, es más o menos en qué periodo es donde empiezan los problemas, que es en la pubertad, por ahí con esta etapa. Pero nos decías que llegan más en el periodo de los 20 años a diagnosticarse por algunos trastornos luego, ¿no?
específicamente, ¿qué te llega diciendo? ¿O las pacientes no saben que tienen este problema? Es curioso. Y te lo preguntan, o ¿con qué tópico, con qué duda llegan a preguntarte a la consulta? Claro. Es curioso porque, para serte honesto, de primera intención, es raro que te llegue la paciente mencionándote, es que, ¿sabes qué? Yo tengo esta situación en donde tengo mucho acné, tengo mucho vellito, se me cae el pelo, mi piel es grasa. Es raro. O sea, en realidad la paciente casi siempre llega contrarreferida para este tema en especial de algún dermatólogo o dermatóloga, de algún médico que se dedica a la cuestión estética, como por ejemplo como tú, especialistas de vanguardia, como no necesariamente médicos, sino gente que se dedica a la cuestión clínica, estética, todo este rollo. Sí. Y entonces se topan con un candado. Se topan con el candado en donde la excelente tecnología que existe ahora para el tratamiento del hirsutismo, que es el término del vello aumentado, ¿no? Cuando la paciente le dan alguna cremita, la dermatóloga, algunas tabletas, y no logran ese resultado que están buscando, ese candado generalmente está mediado porque precisamente la hormona masculina lo que hace es expresar eso en la piel. Es el reflejo, es un espejo. Pero en realidad el problema sucinto de todo esto, y en concreto, es que dentro del organismo de la paciente tiene una elevación altísima de hormonas masculinas, y que eso lo vemos nosotros ya sea de manera clínica o de manera laboratorial. Ahora... Pero sí, interrumpa, Miguel Ángel, pero es normal que tengan un nivel de... interrumpa, Miguel Ángel, pero... Sí, para aclararlo, porque si no puede parecer como que, híjole, pues no es normal. O sea, es normal que la tengan. Sí, es normal porque la balanza endocrina de todos los hombres y todas las mujeres, tanto es normal que la mujer tenga una proporción chiquita de hormonas masculinas, como el hombre es normal que tengamos una proporción chiquita de hormonas femeninas. Ok, perfecto. Entonces, esa balanza endocrina, yo siempre les digo, hay que compararlo como una balanza de libra. Sabes que pones algo, un sub y baja, ¿no? La paciente tradicionalmente pues tendrá siempre, cuando está normal, mayor cantidad de hormonas femeninas y más poquitas de masculinas. En el hombre al revés. Y en la mujer que tiene hiperandrogenismo esa balanza está viciada. Igual. Porque, exacto, hay una ponderación que es más o menos equitativa, porque el cuerpo no puede dar lugar en la mayoría de las veces a tener 100 de algo y 100 del otro. Sí, claro. Siempre hay como una proporción. Y en esa proporción, precisamente, la mujer empieza a manifestar este hiperandrogenismo por hiperactividad, sobre todo de una fracción enzimática que se llama 5-alfa reductasa tipo 2. No todas las mujeres tienen el nivel elevado de 5-alfa reductasa tipo 2, y ahí nos encontramos a pacientes que a lo mejor pueden ser hiperandrogénicas en su sangre y que no manifiestan esos niveles de cuestiones clínicas. Evidentes, pues, en la piel, sobre todo. Es decir, que no quiere decir, o no hay que tomar por sentado el hecho de que porque una mujer no tenga la piel grasa, el cabello graso, o que se le caiga el cabello, que a lo mejor no tenga alguna alteración. Entonces ahí sí es donde la paciente la captamos nosotros, regresando a lo que decías tú, tradicionalmente porque no regla adecuadamente. Ese es por lo que llega a tu consulta. No es llega el síntoma cardinal, exacto. Llega, ¿sabe qué, doctor? Tengo 2, 3 meses, yo no reglo normal, o inclusive, hay que decirlo también, circunstancialmente, la mujer puede reglar muy seguido o aumentar su cantidad de sangrado. Y también puede ser un síntoma de esto. Y son síntomas de esto. ¿Por qué? Porque para cuestiones hiperandrogénicas, enfermedades que pueden estar asociadas, la más tradicional, síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Todo el mundo sabe, conoce que es una incidencia, una prevalencia alta alrededor del mundo, 25% inclusive de la población en general pudiera tenerla. En México pudiera ser tan alto como 30 o 40%, es decir, 4 de cada 10 mujeres. Es muy alto. Es muy alto, muy alto, ¿no? Y ya lo veíamos tradicionalmente en la fenotipia. Tú ves a la mujer turca o a la mujer mexicana con grandes cejas, ¿no? Pues
Lo vemos inclusive hasta en la pictografía clásica, Frida Kahlo, cómo se pintaba, ¿no? Y eso da cierta familiaridad con la paciente y sentirlo, como tú decías muy atinadamente, hasta cierto punto normal, ¿no? Porque la mamá y la abuela... Genético. Así, ¿no? Ahora, hay que hacer aquí un buen diagnóstico diferencial, porque muchas veces la mujer confunde la hipertricosis con el hirsutismo. No son iguales. Es diferente, Porque el hirsutismo es la hipermanifestación de esas hormonas masculinas en zonas donde tradicionalmente la mujer no debe de tener vello. ¿Cuáles son esas zonas? Exactamente. Hay una escala de unos doctores que se llama escala de Ferryman-Gallwey, en donde te dice la comisura nasolabial debe ser nula o baja. Lo que es la cuestión de la barba, el pecho, aquí en medio, en la espalda alta, en las piernas y en la zona de los genitales, abdomen bajo y espalda baja. Esas zonas sí son susceptibles de hirsutismo. Pero te llega la paciente luego confundida y dice, es que yo sí tengo mucho vellito, y te enseña los brazos en la parte de arriba. Eso es genético. Eso es 1000%. Eso es porque el papá pues, estaba así mucho macho alfa, ¿no? Y trae una sobreexpresión de eso genéticamente, ¿no? Pero sí no hay que confundirlo. Entonces, toda esa orientación es la que nosotros les vamos dando a las pacientes y tradicionalmente te encuentras con este candado que te decía. Van, le hacen su depilación, después de hacerle su depilación, la chica apenas lleva 2 o 3 días y otra vez está igual. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el equipo que no le están haciendo bien el tratamiento, ¿no? Exactamente, y es como una hiedra. Así es. Porque una hiedra, pues tú la cortas por la puntita y toda la raíz sigue por debajo. Entonces, si tú no configuras ese hiperandrogenismo alterado que tiene la paciente, pues al final del día solamente estás cortando una hierba por la puntita. Entonces, por eso vuelve a salir rápidamente. Y por eso hay que tratarse. Exactamente. Por eso, digo, yo en el spa también, de repente, cuando nos sucede muy frecuentemente que las pacientes de repente piden hablar con tu servidor porque ven que no le está dando resultado el tratamiento que le estamos dando, no que se los de ellos, se los dan los cosmiatras, pero piden hablar con el doctor porque dicen, es que no me sirve, ya llevo tantas sesiones y digo, no es tan común, pero sí hay casos así, y es donde les digo, vete con el ginecólogo, con el de tu confianza, porque te tiene que investigar. Pero te tengo una pregunta, Miguel Ángel. Hay casos en los que tú decías, no precisamente tiene que haber manifestaciones cutáneas, expresarlo de manera ostensible para decir tiene este problema de hirsutismo, perdón, de hiperandrogenismo. Pero ¿qué pasa si sí los tiene y laboratorialmente sale normal? Ok. Aquí hay que hacer... Ahorita te voy a decir por qué, porque tengo pacientes que les han dicho sus ginecólogos, ¿no? Ok, ahí va. Y qué bueno que abordas esta circunstancia. Hay algo de lo que de repente yo adolezco mucho en la cuestión del abordaje de la paciente cuando inicialmente llega al consultorio, que son estudios incompletos. Esto es muy frecuente porque la cuestión de ginecología general, yo soy ginecólogo ante todo, desgraciadamente o desafortunadamente donde más cojeas es en la cuestión hormonal. O sea, tú te enseñan muy bien a atender un parto, a atender una cesárea, a hacer un retiro de matriz, a quitar tumores. Eso lo manejas a priori porque es algo, digamos, cotidiano, muy cotidiano, y que terminas haciendo ya hasta por añadidura. Pero en la cuestión hormonal endocrina, en general, hay muchas lagunas que tú te das cuenta ya cuando vas y estudias la alta especialidad, la subespecialidad de endocrinología ginecológica, biología de la reproducción, porque ahí te va. El tener niveles alterados en el metabolismo de la glucosa, como por ejemplo la hiperinsulinemia, sin necesidad de tener la glucosa elevada, ocasiona hiperandrogenismo. Una paciente que tiene un sustrato alterado en cuestión de sus lípidos, colesterol, triglicéridos, puede tener hiperandrogenismo secundario a esto. La obesidad, la paciente generalmente se le pide un perfil cortito cuando va en ginecología general. Les llegan a pedir FSH, LH, que son las hormonas que se encargan del control de las hormonas sexuales. Les piden a lo mejor algo de tiroides, a lo mejor algo de prolactina, porque son las causas más frecuentes. Pero hay otras tantas causas. Está el síndrome de Cushing, que es una elevación de hipercortisolismo, un cortisol, una hormona que se eleva en las glándulas suprarrenales. Existe también la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica o de origen tardío, que es una enfermedad de esas que te pican el taloncito cuando estás chiquito, pero la desarrollas más grande. Entonces, pues tú das por sentado que la paciente no lo tiene cuando sí lo tiene. Y
Puedes tener también otras circunstancias en donde yo he visto que no les titulan los andrógenos completos. Okay. Todas las mujeres tienen un perfil ginecológico completo, pero no tienen los andrógenos completos. Hay hiperandrogenemia, por ejemplo, de origen suprarrenal. Okay. Entonces tú das por sentado que la testosterona o la androstenediona, que son... Están normales. Ajá, y dices, pues no, tus hormonas masculinas están normales. Así es. Pero tu glándula suprarrenal está hiperactiva y entonces cada enfermedad se trata diferente, y por eso en esas zonas en donde el anticonceptivo, que es lo que tradicionalmente se les manda, no puede filtrar, es cuando la paciente, uno piensa, estás normal, pero en realidad lo que le faltó fue profundizar el estudio. Eso es muy importante porque tenemos pacientes, los que nos dedicamos a esto de la cuestión de cirugía plástica, estética, que como te decía, los derivamos con el ginecólogo. Yo les digo, para no verme muy intuitivo de enviarlas con alguien, le digo, con el de tu confianza. Si él lo necesita, enviará con alguien que sea más profesional o más especializado en este tema. Pero resulta que llega y esa es la causa. Después regresa y dice, pues que estoy normal porque tengo los exámenes normales y nomás trae las hormonas y no trae todo un diagnóstico bien hecho, un chequeo completo, estudios completos, como ya lo acabas de explicar. Y bueno, pues hay que entonces ya el error que estamos cometiendo es que no los mandamos con el especialista adecuado, ¿no? Entonces ahora hay que mandarlos con el especialista. Pasa un poco como lo tuyo y no es culpa tuya. O sea, uno termina buscando como paciente pues lo que se te hace más módico y accesible también, es comprensible. Claro. Sí. Y pues dado, por ejemplo, ustedes que están con este rollo, competencia de la medicina estética, pues nunca va a ser lo mismo que vayas con un cirujano plástico y que te dé toda... Acá es exactamente lo mismo. Y no es desprestigiar al ginecólogo porque ellos son, de verdad yo les digo, gente súper valiosa. Sí. Pero es más que nada como zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, tú ya agarras un campo, agarras una expertise y eso te permite a ti con un entrenamiento, con una certificación, con una alta especialidad, finalmente darle una atención un poquito más metódica, organizada y jerarquizada para llegar al resultado que estamos buscando. Claro. Bueno, pues muy interesante este punto y yo te puedo asegurar que este bloque del programa lo vamos a sacar en una cápsula por separado para podérselas dar a mis pacientes y difundirlo en nuestras redes, porque en los chats y en las redes sociales de mujeres se comenta este tema y lo vamos a compartir, te lo prometo, para que la gente conozca de viva voz de un especialista todo este detalle que tienen que atenderse, sobre todo con especialistas indicados para ver lo del hiperandrogenismo. Un placer. Si nos permites, vamos a ir a una pausa. Y para usted que nos está favoreciendo con su atención, si sabe de alguien que le puede interesar este tema, que estoy seguro que sí, por favor, dígale que nos acompañe, que sintonice nuestro canal, nuestro programa y bueno, en las redes sociales también. Vamos a ir a la pausa y regresamos. No se vaya. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Médica. Y bueno, estamos platicando, créame usted, que es lo más interesante del tema es en este momento, por si nos acaba de sintonizar. Si no es así, puede repetir el tema a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Facebook, Instagram, ahí está la liga para que usted pueda ver el tema completo, si es que no lo vio completo. Pero bueno, ya hablamos, Miguel Ángel, de la cuestión de cómo lo diagnosticas, qué hormonas, cómo haces la pesquisa, la búsqueda completa en esta historia clínica, que no sé si te pasa a ti, pero a mí me llegan de repente y me dicen, doctor, ya me tomé estos estudios y antes de decirme los síntomas, me muestran los estudios, como me los puede leer y le digo, no, primero dime qué tienes, ¿no? Exacto. Los estudios los voy a ver hasta el final sí. para comprobar lo que yo pueda sospechar. Y eso la gente no entiende a veces lo que es la importancia de una historia clínica en cualquier rama de la medicina. Y eso los médicos tenemos, en cierta forma, culpa de esto, porque hay muchos colegas de diferentes especialidades que dan consulta por mensaje o por teléfono, ¿sí? Entonces se está perdiendo todo esa anamnesis, esa exploración física que ya nada más es vía texto y las pacientes quieren, o los pacientes, todo rápido, ¿no?
me da la consulta, le pago si quiere, se la mando por transferencia a la consulta, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, para el tratamiento del hiperandrogenismo, ¿cómo haces? ¿Con qué? Me decías al inicio, nos decías, no se cura, se controla. ¿Cómo está eso? Muy interesante, mira. En realidad, lo que nosotros hacemos, mucho enfoque y lo que nos ha dado un tremendo éxito en la consulta, es evitar esto que tú dices. La paciente generalmente está ya acostumbrada, llega y quiere que en la consulta de primera vez le des un tratamiento. Eso es un crucial error. Es un crucial error porque el hiperandrogenismo es un síntoma que puedes maquillar, como te decía. Y en definitiva, los tratamientos generales, algunos que no son en específico para esa paciente, pues terminan dándole pobres resultados o nulos resultados o inclusive, permíteme que te lo diga, dice el juramento hipocrático, primer non nocere, las terminas dañando más. Sí, claro. Porque vienen descontroladas metabólicamente, tú le das un anticonceptivo a esa paciente y le terminas de poner un clavo en el ataúd, le favoreces una trombosis, la paciente venía descontrolada de su glucosa, le favoreces que desarrolle diabetes, la paciente venía con niveles arteriales ahí entre azul y buenas noches, la terminas haciendo hipertensa. Entonces todas estas cuestiones en realidad nosotros nos las tomamos muy en serio. Lo que hacemos es originalmente, por supuesto, una historia clínica. A partir de esta historia clínica nosotros ofrecemos la anamnesis básica, que es primero, como dicen los americanos, complaining, o sea, ¿cuál es tu queja? Necesito saber por qué estás viniendo antes de cualquier cosa, y evitar el see and treat, ver y tratar. Entonces, ya la pasas, le haces una exploración física, haces esta escala de Freeman-Gallway, haces la cuestión de la observación, inspección de la tez, del cutis, ves si tiene datos de que se le está cayendo el pelo o no en cuestiones hiperandrogénicas, sobre todo en la cuestión frontal o en las cuestiones temporales. Y sobre eso, tú ya te vas forjando la posibilidad de hacer o no, por ejemplo, en este caso, un ultrasonido endovaginal. El ultrasonido endovaginal te empieza a decir, o frecuentemente, un primo hermano del hiperandrogenismo es la oligoanovulación. La paciente no tiene disponible un óvulo cada mes. Tú ves en el ultrasonido, tiene quistes en el ultrasonido, perfecto, eso no te hace el diagnóstico y hay que ir a complementar con el laboratorio. Una vez que la paciente llega en segunda visita con un perfil completo endocrino, metabólico, ginecológico y andrológico, entonces tú, junto con los datos que recabaste, le puedes decir su signo zodiacal, su color favorito, lo que tú gustes y mandes, das un buen diagnóstico y a partir de ahí orientas el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Pues a ver, la paciente que va a desarrollar hipotiroidismo se trata con hormonas tiroideas. La paciente que tiene hiperprolactinemia se trata con agonistas de la dopamina. La paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico se trata con anticonceptivos, pero también eso es lo que hace la brutal diferencia entre endocrinología ginecológica y ginecología en general, porque la endocrinología ginecológica conoce perfectamente qué progestina, qué estrógeno te conviene, si es un digamos, bifásico, si necesitas un tetrafásico. O sea, hay muchos productos, ¿no? Así como cuando acuden contigo y tú les ofreces algún tipo de implante, etcétera, etcétera, acá es exactamente lo mismo. La metodología del fármaco se tiene que individualizar en cada caso de cada paciente. Y es que ese es un problema de, tómate esto porque a mí me lo mandó mi médico y a mí se me quitó. La automedicación, ¿no? Es terrible, ¿no? Es lo peor que puede pasar y siempre hacemos esa invitación aquí en el programa y qué bueno que lo tocas, de no automedicarse, no llegar a la farmacia, de la tipo farmacia, para no decir nombres, y decir, oye, pues yo tengo este problema, ¿qué me recomiendas? Porque en el mejor de los casos son gente que tienen algunos conocimientos del área médica, en el mejor de los casos, pero la mayoría de los casos no, en las farmacias no es un médico. Entonces el tratamiento, por lo que estamos platicando, es individualizado, por supuesto, dependiendo de las condiciones que le está ocasionando el hiperandrogenismo a cada paciente, es donde le das el tratamiento y obviamente que tiene un seguimiento, Miguel Ángel. ¿Cuánto tiempo le das ese seguimiento para poderle decir, ya estás controlada y esto lo vas a seguir tomando de por vida o por el tiempo que tú consideras? Te voy a poner un ejemplo. El hipotiroidismo es una enfermedad en donde tú das el medicamento y a las 6 semanas tienes que sacar un perfil tiroideo para ver si subes, bajas o dejas la misma dosis. Si te deja un rango adecuado, pues le puedes dar una ventana de a lo mejor 12 semanas, etcétera. Te vas ampliando. Yo nunca suelto a mis pacientes inicialmente. ¿Por qué? Porque, a ver,
vamos también del otro lado del tratamiento, que eso es lo que a mí también luego me preocupa. Una mujer que toma hormonas, por decirte algo, sin supervisión, puede tener, como la hormona tiene una cara muy hermosa, también tiene una cara muy oscura. Sí. Puede favorecer la aparición de cáncer de mama si no está siendo vista por un especialista. Así es. No puedes detectar de manera oportuna o temprana esa manifestación y luego lo que terminas haciendo pues es dañar a tu paciente. Claro. No lo vas a hacer de manera consciente, por supuesto, claro, pero también hay cierta iatrogenia en el sentido de tómatela y nos vemos. Hay algo muy quisquilloso y muy rijoso en esta situación y te lo quiero hacer ver ahora que me dices del seguimiento. Normalmente es una tradición que vas con tu médico y te dice, tómate 3 meses de esta hormona y ya estás. No, te lo platicaba. La mayoría de los datos del hiperandrogenismo son cuestiones que no se curan. Te voy a poner un ejemplo. Síndrome de ovario poliquístico. Se ha asociado hasta en un 70-80% con una mutación génica de origen hereditario. ¿Qué quiere decir? Que la única forma que tienes de curar a tu paciente es volviéndola a hacer un embrión, operarle sus cromosomas y sacándola de su madre. O sea, es imposible. Es imposible, solamente la vas a controlar. El hipotiroidismo, el 90% de las causas de hipotiroidismo es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Es una enfermedad inmunológica, tampoco lo puedes curar. La hiperprolactinemia sí puede tener ciertas facetas o factores, pero los tratamientos son hasta de 2 años. Sí. Las pacientes que tienen hiperplasia suprarrenal congénita no clásica de origen tardío, ese puede variar desde meses hasta años en el control y depende de si se quiere embarazar o no. Entonces, como puedes ver, no hay una norma, una regla para decir yo voy a vigilar a mi paciente tanto tiempo. Lo que sí te puedo decir es que el observar a tu paciente de manera minuciosa, el no abandonarla, el no soltarle la mano, el estarla trayendo a tu consultorio, no solamente va a generar confianza en el paciente, sino un rango de seguridad. Que en la medicina eso es importantísimo. Claro, ¿no? Claro. Porque luego andamos comprando en el internet o en cuestiones ahí de redes que la cura milagrosa para el síndrome de ovario poliquístico o que tómate esta crema para que te crezcan las boobies. O sea, cosas que están completamente algo que llamamos nosotros off-label, que están viciadas y que al final del día terminan siendo más dañinas o deleterias que benéficas para un paciente. Sí, y algo muy importante es que esta costumbre de automedicarse se tiene más en las culturas como la nuestra, porque hay culturas en diferentes países ya desarrollados que no se automedican los pacientes. No pueden, porque, ni aunque quieran, porque la farmacia no te lo vende. Así es, y la farmacia no se los vende, pero además le tienen temor a automedicarse, porque no van y compran, aunque esté a la vista el medicamento que puede estar permitido sin receta, pero no se automedican. Completamente. Eso es ojalá que algún día pudiéramos cambiar ese chip en nuestra población para poder decir, bueno, estamos en otras condiciones, ¿no? Como país, no todo es la situación de decir, estamos en un país con mucho dinero, con mucha tecnología. No, hay que cambiarnos acá para poder cambiar. Vamos a entrar a una etapa del programa en la cual nos hace preguntas, interactúa la gente con el invitado, en este caso contigo. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas, algunas cosas seguramente ya las comentamos, pero esta persona o estas personas nos preguntan sobre diferentes puntos. Mira, por ejemplo, dicen que ya que tú mencionas, esta es Susana, de Instagram, a través de Instagram, nos dice que tú mencionas que las mujeres turcas y mexicanas son las más que tienen más frecuente, pero que si eso tiene que ver con cuestiones hereditarias o se adquiere con algo. Sí, es meramente geográfico, ¿no? Como lo podemos poner en ejemplo las talasemias de las islas de las Malvinas, ¿no? O podemos tener a lo mejor otras predisposiciones, los albinos de las zonas donde el sol es como, digamos, muy variable respecto al territorio geográfico. La raza, ese sería el concepto, la raza mexicana y la raza turca se han codificado en su genoma mayor alteración en esos genes que codifican el acceso a ciertos fenotipos de la enfermedad. Entonces no es tanto el hecho de que yo haga algo y que eso automáticamente me va a hacer que tenga síndrome de ovario poliquístico, pero sí hay factores que les llamamos nosotros disruptores endocrinos. O sea, si esta paciente es risueña y le haces cosquillas, pues olvídate, ¿no? Sí, claro. O sea, si la paciente no se preocupa por sus hábitos higiénico-dietéticos, lleva una mala alimentación, no practica ejercicio, tiende a fumar, a consumir una gran cantidad de glucosa, de sal, pues
pues obviamente que esto va haciendo... Es muy común en nuestra población. La verdad, todo lo que común acabamos de decir. Sí. Entonces, de ahí es donde hay que empezar. ¿Por qué? Porque al final del día terminas haciendo un cambio en todo el cuerpo humano, que es lo que tenemos que ver. No tenemos que ver enfermedades, tenemos que ver enfermos. Claro. Hay otra pregunta muy interesante que dice Miguel Ángel, nos lo hace a través de Facebook. Dice Miguel Ángel que su hermana tiene problemas de calvicie, de caída del cabello, dice él, pero que si esto puede deberse al problema del que estamos hablando, ¿sí? Sí. La caída del cabello. Hay que tampoco, les digo yo, ser amarillistas en la medicina, porque eso es catastrófico. Sí. Más bien la información nos hace poderosos. Sí. La alopecia androgénica tiene como zonas muy puntuales, igual que de esto del vellito que te decía, que es sobre todo la zona de la coronilla y la zona de estas que son en millas salidas en vez de entradas, ¿verdad? Entonces, esa alopecia androgénica casi siempre tiene esa morfología. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta? Con una valoración clínica. ¿Por qué? Porque como en todas las enfermedades hay variaciones o atipias de los cursos de las enfermedades, ¿no? Entonces, sí, es un poco difícil determinarlo, como lo decíamos, a través de una pregunta en redes sociales. Yo invitaría, en este caso, a esta chica o a su hermana que hiciera una visita con un endocrinólogo, ginecólogo. Nosotros estamos a la orden, claro, por supuesto, y darle una valoración como ella se merece y así ponderar en qué posibilidad está de ser poseedora de una alopecia androgénica o no. Ok, pues bueno, ahí tienes la respuesta, Miguel Ángel. Y hay otra, bueno, hay una felicitación de Rosalinda. Rosalinda llamó directamente aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y te hace una felicitación. Seguramente es alguien que ha sido tu paciente y habla de ti, que eres un profesional. Y también nos dice que felicita al programa. Muchas gracias por este tipo de temas que realmente sirven para la gente. Y bueno, hay otra pregunta que quiero ir antes de irnos a la pausa, es sobre que si eso puede ser la causa, pregunta Clara Miranda, pregunta a través de Instagram, que si eso puede ser la causa de lo que estamos hablando, de que no le funcione los tratamientos de las depilaciones en ningún lugar de Morelia. Definitivamente sí. Ok. O sea, Perfecto. esto ya lo había comentado previamente, sí, pero hago énfasis en esta situación en específico. Si tú, como paciente, eres portadora de un nivel muy alto de andrógenos, sí, y cortas la hiedra por la puntita, claro, te vas a quedar igual. Entonces, mi recomendación que yo siempre hago, porque nosotros hacemos uso de los tratamientos que tú maravillosamente otorgas, gracias, siempre es quizá después de hacer esa corrección endocrina. Okay. Para darle el máximo beneficio a la paciente, le decimos nosotros la hojalateada y la pintura. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer ya por dentro está controlada, se ha quitado muchos riesgos, pero además de eso, ya ha disminuido por sí solo con ese tratamiento un 70, 60, hasta 80% el crecimiento del vello. Terminal, vas, la mandas, 2, 3 sesiones, y le mejora maravilloso, todo el resultado, ¿no? Y algo muy importante es que también hay que acudir a lugares que tengan equipos certificados, porque después te encuentras con cada spa que tienen equipos que no están certificados, que las pueden manchar con las depilaciones, las queman, y esos equipos pareciera como que pues me sale mucho más barato aquí que acá, pero no es la diferencia en el costo. Además, no son tan baratos estos lugares. Hay que acudir en lugares que tengan los equipos certificados. Vamos a ir a una pausa, Miguel Ángel, si nos permite, si claro, regresamos. sí. Y por favor, no se vaya, continúe con nosotros. Estamos ya en la recta final del programa. Pues ya estamos aquí en la recta final de nuestro programa y pues nada más, perdón por la insistencia, pero si usted cree que este tema, este programa, escuchar a nuestro invitado Miguel Ángel Bedoya Osorio, un ginecólogo, obstetra y biólogo de la reproducción, endocrinólogo de la reproducción, si cree que escucharlo le pueda servir a alguien,
estos son los temas que hay que compartir en redes sociales, están a través de todas las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y no compartir chistes, cosas que no tienen productividad. Digo, somos mexicanos y nos gustan las cosas chuscas, pero hay que utilizar las redes sociales con seriedad. Esto hay que compartirlo. Esto es lo que vale la pena, que seguramente le va a servir y le va a salvar la vida a alguna persona, toda la información que puede escuchar aquí. En la recta final, Miguel Ángel, siempre le preguntamos a nuestros invitados si es una parte que nos ha pedido la gente, porque en las primeras, esta es la tercera temporada de nuestro programa Consulta Médica, que siempre lo hemos grabado en estas excelentes instalaciones del Hospital Ángeles Morelia, pero siempre grabamos y esta parte no la teníamos antes, pero desde la temporada anterior nos surgieron inquietudes de que la gente quería conocer el lado más humano del especialista, no nada más verlo como ya te vio. Claro. Y entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo te fue para llegar hasta este nivel? Porque además este programa lo ven muchos médicos, es un programa de un sistema oficial de televisión, lo ven muchos médicos en el interior del estado y de otras partes de la República por las plataformas, pero quieren saber, están haciendo el servicio o a lo mejor están en proceso de hacer su especialidad, quieren saber cómo te fue a ti. Ya nos platicaste el currículum, pero ¿qué representó para ti hacer la especialidad y llegar a este nivel? ¿Te costó trabajo, esfuerzo, dejaste familia? ¿Por qué decidiste ser médico? Primero cuéntanos, claro, por favor. Pues mira, yo la verdad tengo que confesar que me trataron de llevar por alguna u otra parte a aconsejar que si quería medicina lo pensara 2 veces. Sí. Digo, mi padre es médico y creo que su consejo no estaba tan equivocado, porque jamás me trató de desanimar. No. Sino darme un baño de realidad. Sí. Vas a tener que sacrificar fiestas, reuniones, convivencias familiares, y conforme más vas escalando, pues menos tiempo tienes para tu familia y para ti mismo. Es teóricamente un sacrificio y en la práctica es el doble. Entonces, yo creo que tú lo sabes bien, cuando uno va iniciando en la Facultad de Medicina, pues llegas con muchas ilusiones, pero te topas con la primera clase de anatomía y dices, híjole, ¿sí será lo que quiero yo? Que estoy hecho para difícil, esto, ¿no? Muy difícil aprenderte tantos huesos, tantos músculos, tantos nervios, tantas estructuras, órganos, sistemas, que termina de verdad siendo una verdadera crisis en cuestión académica. ¿Por qué? Porque tienes que evolucionar, no hay de otra. O te quedas en la orilla o evolucionas. Entonces, obviamente, conforme vas ya haciendo esta evolución, te vas enamorando de algunas áreas de la medicina en específico. Yo creo que sería un mentiroso el que diga que todo lo de la medicina le gusta, ¿no? Yo creo que todos adolecimos. Yo en lo particular, fíjate qué curioso te puedo contar, por ejemplo, en mi vida, dermatología, ¿no? Yo decía, híjole, dermatología, no, por favor, no me lo pongan. Y ahora lo tengo que ver porque... porque ahora me agrada, ¿no? También ya. O sea, ya le vas agarrando otro rubro en la práctica médica. Entonces, terminé mi facultad aquí y me tocó la primera catarsis, que fue emprender digamos, en contra del deseo de mis padres, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde hice mi internado. Honestamente me ha servido muchísimo. Sí, una ciudad completamente diferente en cultura, comida, precios, carísimo Monterrey, ¿no? Pero también fue en ese entendido de buscar cuestiones distintas, de salir de la zona de confort. Sí, claro. Y obviamente, pues aquí padeces un poquito de hambre, un poquito de frío, un poquito de Pero eso te va forjando la personalidad, sí, definitivamente. ¿No? Y te va haciendo que tengas más amor a lo que estás haciendo. Tienes que ser como un toro de lidia, ¿no? Así es. Te tienes que crecer ante la adversidad. Así es. Entonces, lejos de tu familia, por supuesto, te pasan cosas positivas, negativas, todo suma. Y al final del día, todas las experiencias te van dando ese forje que se necesita. Después de ahí regreso otra vez. ¿La especialidad me decías que a la primera entraste? A la primera entré. Okay. De ahí me fui a la Ciudad de México, también estuve allá 4 años en ginecología y obstetricia. Y pues yo dije, pues como que la Ciudad de México es lo mío y allá me quedé a hacer. Y por eso decidiste quedarte un poco más de tiempo allá. Sí, honestamente es una ciudad en la cual uno quién sabe si viviría, pues muy caótica. Sí. Pero sí, también te alejas de tus familiares, obviamente ya vas teniendo otras experiencias. ¿Ya estabas casado cuando estabas en la especialidad? Sí,
Ok, ¿tenías hijos? Tuve mi primer hijo cuando estaba en del tercer para el cuarto año de ginecología y obstetricia. Ok. Y bueno, pues una etapa difícil precisamente porque lo que menos tenías era tiempo, ¿no? Eso pasa muy frecuentemente, ¿no? Conforme vas subiendo en la categoría del especialista, pues obviamente va siendo más demandante. Económicamente te va mermando porque son libros más caros, son obviamente desplazamientos más largos porque vas a centros de mejor y mayor especialización. En Ciudad de México, yo te lo pongo como anécdota, yo vivía en el norte de la Ciudad de México y tenía que ir al sur, a Santa Fe, desde Lindavista hasta Santa Fe, te tenías que parar a las 4 de la mañana para llegar allá a las 7. Entonces, pues dices, ay, caray, tanto así, pues es el desplazamiento que haces de Morelia a Ciudad de México, ¿no? ¿Qué le recomendarías, Miguel Ángel, a toda la gente que está viendo, médicos que están viendo en formación, que están todavía en formación y que están viendo el programa? ¿Algún consejo que les quieras dar? Claro. Yo siempre he sido un creyente de que puedes cambiar la manera de esforzarte, pero no la misión del esfuerzo. Ok. Basado en esa expectativa, yo creo que los grandes personajes de la historia, no solamente en la medicina, sino en la vida contemporánea, es gente que ha insistido hasta lograr ese algo que desean. Si es por su gusto, si es por su encanto que tienen hacia las cosas que realizan, pues yo creo que hay que agotar, ¿no? Hay que agotar todas las instancias para tratar de llegar ahí. Y en la medicina no es diferente. Okay. En la medicina, pues casi siempre tienes esta circunstancia, ¿no? De una pared que si no es tu adscrito de arriba o tu R+, o tu congénere. Que tienes que ir saliendo adelante, tienes que ir como en un pantano, como en el fango. Y finalmente el que persevera alcanza. Entonces, siempre es perseguir el sueño, pero con un sentido. En el sentido de tratar de ver que la estructura de tu sueño sea alcanzable y que la estructura de tu sueño además sea algo sólido, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hacemos como castillos de arena y eso no nos va a traer nada. Entonces, mejor recomendación es esfuerzo, disciplina y mucho amor por lo que haces. Constancia sobre todo, ¿no? Y no desesperarse si no pasan a la primera como tú, ¿verdad? Pero definitivamente hay que seguir insistiendo. Miguel Ángel, te agradezco mucho el estar con nosotros y dedicar tu tiempo, que sé que no lo tienes porque tampoco lo tienes en esta etapa de Estamos para ustedes, para cuando gusten y manden. Y verdaderamente será un placer volver al sistema, volver aquí contigo. Es tu casa. Muy amables y creo que hemos aportado hoy un granito de arena informando esto. Y pues ahí está disponible nuestro nombre, nuestro número. Todos tus datos están saliendo aquí durante el programa. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias a ti. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo le recuerdo que cada semana tenemos un programa con un especialista de cada área de la medicina y, bueno, con un tema muy interesante para su salud. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Nos vemos la próxima. Recuerde, Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó